Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes de la Coordinadora Republicana y el Portal Abeja, y a su vez se replica a través de todos los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y conjuntamente con Luciano Reboredo vamos a llevar adelante el análisis de los aspectos más relevantes ocurridos en los últimos días. ¿Cómo estás, Luciano? Ángel, muy bien, buenas noches. Listo para hacer nuestro correspondiente análisis de la semana. Yo creo que sigue vigente el tema de los 6 primeros meses de la señora Boluarte en la presidencia. La semana pasada abordamos este asunto, sí, pero digamos que ha seguido presente en el debate, ¿no? Claro, abordamos diciendo que, porque claro, el día viernes de la semana pasada la señora dio un mensaje y dijo que todo estaba bien, que ya la crisis ha concluido y que el Perú arranca pues un periodo. Y además anunció, creo que unos días después, que ya eso de elecciones adelantadas ha quedado para atrás. O sea, eso es un asunto cerrado sobre el cual ya no cabe discutir ni mucho menos. O sea, en el fondo está honrando su juramento que hizo el día de la investidura, el 7 de diciembre del año pasado, en diciembre, como ustedes recordarán, amigos, donde ella dijo que juraba hasta julio del año 2026. Pero independientemente de sus deseos y si eso es así o no, hay un conjunto de hechos que han salido nuevamente. El más importante, sin duda, es la reaparición de doña Keiko Fujimori en una conferencia de prensa donde anuncia tomar distancia del gobierno, señalar duras críticas, ¿no? Y anunciando que va a ser una fuerza pues de oposición, porque es verdad que si alguno de los partidos en el Congreso de la República había dado sustento a la señora Boluarte, había sido el partido fujimorista, incluso rompiendo las alianzas con otras fuerzas en el Congreso como Renovación Popular, Avanza País y otros grupos más. Bueno, estamos notificados de ellos y en consecuencia la conclusión es más o menos obvia. El camino que la señora Boluarte anunció, un camino ya casi triunfal, un camino decidido, inevitable, de que las cosas iban siempre ahora mejor, se iba a superar todo el pasado, que ya quedó atrás, definitivamente no parece ser. Y creo que esta manifestación de la señora Fujimori es una prueba palmaria de que los próximos meses no van a ser tan sencillos, llanos y felices como la señora Boluarte lo ha predicado en su último balance. Así es, mira, Ángel, hay varios elementos acá en juego, ¿no? Uno, ¿a dónde se dirige Fuerza Popular dentro del Congreso? ¿No? Hay que recordar que, como tú acabas de mencionar, de alguna manera también rompió ciertos pactos que había nominales, ¿no? En el Congreso con las fuerzas democráticas de Renovación Popular, Avanza País, sobre todo en el caso de la elección del Defensor del Pueblo, ¿no? Donde parecía que todo estaba resuelto de una forma y Fuerza Popular se fue por su lado y más bien votó con las izquierdas, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder a la vista de la elección del nuevo presidente del Congreso? Esa es una incógnita. Ese es un tema que habría que tener en consideración. ¿A dónde apunta Fuerza Popular que se va a convertir en el fin de la balanza en este tema? Si se va a ir para un lado o para el otro, vamos a ver si un fujimorista toma el Congreso, si uno de la izquierda. ¿Qué cosa sucede y a dónde se van este contingente importante de votos de Fuerza Popular? Por otro lado, sí, la salida de la ministra de Salud, de alguna forma... No, pero podemos analizar eso un poquito después. Yo quería un poco reafirmar tu afirmación de este rol del fujimorismo. Tú lo has señalado a propósito del nombramiento del Defensor del Pueblo, pero hay un hecho creo más claro que eso, que es el anterior. Es la negativa y la actitud del vocero de la bancada, Nano Guerra, para romper la alianza y un acuerdo que se había adoptado de todas las fuerzas políticas, creo que el 20 o 21 de diciembre, de adelantar las elecciones para abril del próximo año. Eso fue claro. ¿Te acuerdas tú? Sí, claro que sí. Entonces yo no sé
casi más de un mes después, él a nombre de la bancada presentó una moción para reconsiderar esa votación, porque había que adelantar, se puso ahí, se dio la mano con los izquierdistas que había que adelantar las elecciones, que para octubre, para diciembre, estamos hablando ya de meses, parece una necesidad, una ridiculez, meses más, meses menos, pero el objetivo fue que se rechazó y quedó sin en nada el acuerdo por 105 votos, o sea, con gente de la izquierda, de adelantar el cronograma electoral. ¿Te das cuenta? Ahora, sobre eso no pueden volver. No, ya, eso ya quedó atrás, claro, porque a la hora de ir a la nueva votación, supuestamente para adelantar elecciones, los de izquierda hicieron un quite. Dijo, muy bien, vamos a adelantar, pero con constituyente. Y como eso ya no era negociable, nos quedamos, para decirlo, sin lana, sin uno ni otro, o sea, fueron por lana y salieron trasquilados, o sea, no se consiguió ni uno ni otro. Y el hecho cierto es que a través de esa maniobra, creo yo, o política muy tonta, el cronograma electoral se ha extendido hasta julio del año 27. Sobre eso viene la situación, ¿a quién le conviene eso? Ahí indudablemente a la señora Fujimori, porque en unas elecciones en julio era muy difícil que ella pudiera participar con los juicios encima. En cambio, en un horizonte de 33 meses por delante, su candidatura política podría encontrar nuevos apoyos, volverse a ayornar y estar otra vez patente, como lo anunció ya esta semana varios de sus Vicky Torres, que dice que ella es la candidata natural. Entonces, Nando Guerra también lo ha dejado. Mira cómo se está dibujando el tablero. Te pongo aquí algunos elementos más para ratificar esta conducta del fujimorismo en relación a lo que viene pasando hoy día en el Congreso y su relación que tiene con la señora. Ellos apoyan a Boluarte fundamentalmente, no permiten que haya ningún tipo de interpelación. En ese momento se quería interpelar a 2 ministros, al del Interior y de Defensa, a propósito de los sucesos que habían sucedido en el sur del país, los muertos, qué sé yo, y en consecuencia eso no prospera. Claro, ahora a los sectores del centro, de la derecha, las fuerzas democráticas, que eran la oposición más fuerte de Pedro Castillo y que de alguna manera sostienen y le dan legitimidad ahora, estos carambolas de la política peruana, le dan legitimidad a Dina Boluarte, que es rechazada por sus anteriores correligionarios. No les ha gustado nada esta aparición de Keiko Fujimori ni este adelanto de lanzamiento por parte de sus voceros, ¿no? Pero también, como te comentaba antes del programa, hay que entender la visión partidaria de ellos, ¿no? Sí, porque, como te decía, poniendo un ejemplo deportivo, si uno tiene un caballo que siempre queda segundo, uno siempre lo hace correr, ¿no? Porque es importante. Tienes placé, el premio placé, ¿no? Claro, el ¿no? premio, el segundo, el ser subcampeón no es tan malo, ¿no? Y en una de esas ganas. Y en una de esas ganas, ¿no? Como le pasó a Allende, que después de 3 fracasos, a la cuarta fue la vencida. Y por otro lado, para el partido garantiza siempre unos 20 y tantos parlamentarios. No, y garantiza que esta gente que se estructura tiene pues es una fuerza decisiva, es una fuerza copena. Y si se convierte en, como ha sido ya en varias oportunidades, en la fuerza más importante del Congreso, así es. Entonces no es una posición desdeñable desde el punto de vista político. Así no gane la presidencia, pero por lo menos va a tener gravitación política permanente. Eso hay que entenderlo así, ¿no? Entonces, claro, los que queremos la unidad de las fuerzas democráticas y lograr un gobierno de esta naturaleza unitario, lo podemos ver mal, pero también hay que ver el juego partidario y los afanes de cada partido desde su punto de vista y comprenderlo y aceptarlo, ¿no? Ahora, quería volver al tema de la ministra de Educación que yo me permití... De Salud. De Salud, la señora Gutiérrez Palomino, diciendo lo siguiente, que había una simultaneidad, el anuncio de Keiko Fujimori y la caída o eminente censura de la señora ministra de Salud. Le han dado su cabeza a Keiko, ¿no? Porque ella pidió que salga. Sí. ¿Le han entregado un sacrificio o ha sido una coincidencia? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo lo ves? Vamos a quedarnos en lo meramente objetivo, la simultaneidad. Claro.
ustedes amigos saquen conclusiones, pero de hecho había una simultaneidad. O sea, sale, la critica duramente, por cierto, todo el país la critica, ¿no? Y entonces ya se produjo un primer efecto de esta toma de distancia del Fujimori. Además ha anunciado otros ministros más, creo que la agricultura, en fin, hay otros nombres más que están ahí vamos planteados. A ver si coinciden y vamos a ver si esta misma lógica se sigue reproduciendo. Y Keiko va a terminar siendo una asesora externa del gobierno antes que una opositora, porque si los ministros que ella cuestiona van saliendo... claro, ahora el problema, vamos a ver a quiénes se nombra, ¿no? Ese es el otro tema. Claro. Y lo que más o menos se está viendo, y este es el debate, es si este gobierno que ya empieza a agotarse, ¿no? Hay fatiga en Otárola, hay casos como esto, hay mucha deficiencia. Entonces, como lo han dicho muchos analistas, tú para enfrentar, bueno, si esto era la transición, bueno, se puede aguantar la transición porque es un gobierno parche, es un gobierno puente, es un gobierno que lo que tiene que hacer básicamente es asegurar elecciones ejemplares, limpias y garantizar la transferencia democrática. Pero si tú te propones gobernar por 33 meses, 3 años y medio, claro, ahí está no, 2 años y medio, casi 3 años, en realidad estás a una situación distinta. Estos personajes del actual Congreso, ninguno reúne la calificación para hacerlo. Quiero decirlo con todas, ninguno reúne. El hecho que sean infinitamente superiores a los castillistas no justifica que estos personajes estén debidamente afirmados en sus respectivas carteras. Hay muchos problemas que todavía no los estamos tocando porque, repito, todo el tema está fundamentalmente en función al adelanto de las elecciones, en fin, la transitoriedad del gobierno. Pero si el gobierno deja de ser un régimen de transición y se convierte en un régimen formal, entonces hay que pedirle cuentas de otra manera. Claro, lo que pasa es que el nivel ministerial de Castillo fue tan bajo, pues eso tan deplorable, que este gobierno se vio inicialmente como un gobierno de luces, ¿no? Sí. Pero tú también recuerdo que la semana pasada hiciste alusión a la legitimidad de origen y a la legitimidad de ejercicio. De ejercicio, claro. ¿No? Y cómo es importante tener legitimidad de ejercicio, que en este caso se puede poner en duda por lo menos, ¿no? No, este es un gobierno que ahora, vamos a analizar el tema ya de la política, lo que fue Castillo, veamos un gobierno normal, entonces no pasa un examen porque en las distintas materias, carteras y conceptos hay mucha deficiencia. Se quejan los agricultores, se queja la gente por la inseguridad ciudadana, a pesar del éxito que ha habido al abatir a este criminal, el famoso maldito Cris, que la señora, por cierto, con gran habilidad el día de hoy, que está despidiendo al barco Independencia, lo ha puesto como un logro de su gobierno. Ha felicitado a la policía. Está bien, me parece bien. Yo creo que han capturado un par de terroristas también. Eso es un buen gesto, no le quiero mezquinar, pero lo que quiero decir es que lo que está pasando en volumen no es suficiente para los graves problemas que tenemos en el país. Nosotros necesitaríamos un gabinete con otro peso, ¿no? Porque la verdad, todos los señores ministros, con respeto a cada uno de ellos, no tiene pues los méritos como para ir a jugar al Mundial, en un Mundial complicadísimo donde los retos del Perú son muy grandes. En otro escenario quizás sí, pero un escenario complejo como el que tenemos, con amenazas, necesitamos gente con otra talla. Y eso es lo que no sabemos si la señora Boluarte, que ahora ha decidido ya no ser un régimen de transición, porque no va a haber elecciones adelantadas, sino va a gobernar, continuando un periodo gubernamental, el de Castillo, va a ser capaz de renunciar a esos, un año, 5 meses y creo que 8 días en la que ella estuvo con Castillo gobernando el Perú. Solamente 20 días creo que renunció antes que Castillo cayera luego del autogolpe. Claro, luego de ser una activa vicepresidente y ministro de Estado, participar en todos estos consejos de ministros descentralizados en los que cantaba y era una protagonista importante. Además era vocera del gobierno. Vocera del gobierno. Ella nunca hizo una crítica, hizo nada. Bueno, pero en fin, eso es pasado. Y ahora tiene la oportunidad, si ella no puede repetir nada de eso que se parezca, y tiene no solamente ahora que ya hacer la transición, porque como transición la aceptábamos porque ella era la presidenta legítima, porque así lo decía la Constitución, pero si ahora va a gobernar, no se le puede, pues nosotros no podemos aceptar que con estructuras tan débiles, tan precarias,
e incapaces. El tema de la reconstrucción en el norte, el tema de los damnificados, está pendiente o no. Está totalmente pendiente. Esa es otra bomba de tiempo. Y si lo del niño viene ahora que viene el segundo semestre, como dicen los especialistas, que parece ser que bueno, pues la situación va a ser complicada, ¿no? Tras el dengue, que ha estado y el dengue, el dengue ya se desbocó, y bueno, felizmente ahora tiene ya una sanción, la caída de Rosa Gutiérrez, ¿no? Claro, el dengue ha estado descontrolado, ha avanzado como ha querido, y esta señora Rosa Gutiérrez que decía en 15 días se acaba. Bueno, y la otra cosa que magia, ¿no? hemos visto nosotros de acá, pero habría que conversar con algún economista y quizá para la próxima semana empiezan a haber algunos problemas ya en la estructura económica. Mira, el Perú tiene una solidez en sus reservas, nos favorecen finalmente nuestros productos que se exportan en el mercado, que hemos aguantado las crisis. Claro, nos ha golpeado, por supuesto, pero el Estado peruano no ha visto mermados significativamente sus ingresos. El problema está que ahora empiezan a ver, estoy leyendo ya algunos analistas, alguna gente, que empieza a decir que empieza a haber una caída de los ingresos. Ajá. Hay una tendencia. Y que empieza a haber una política de endeudamiento, de sobreendeudamiento. Y estas cosas, que son pequeños síntomas todavía iniciales, implicaría que podemos más adelante tener pues un colapso económico financiero, un crash. Y la pregunta es, otra vez, los que hoy están operando en el Ministerio de Economía, ¿tienen la altura, la solvencia suficiente? Esa es una duda que también hay que plantear. Quizás en la próxima podríamos invitar a un especialista que nos plantee cómo viene el panorama, porque mira, si bien es cierto que hay consumo y ahí están los mercados, ahí están los restaurantes, ¿no? El Perú sigue consumiendo y eso mantiene esa demanda agregada mantiene una oferta, sin duda, ¿no? Sí. También es cierto de que en los últimos años, desde la pandemia, Castillo y compañía, la inversión ha caído por los suelos. La privada significa por falta de confianza y la pública también. No hay grandes inversiones. Entonces estamos consumiendo, sí, pero no estamos, como dice el refrán, no estamos creando pan para mayo. Claro, hay consumo, pero no sabemos cómo pero eso va. Pero eso no se puede extender. El consumo te tiene que sustentar en un incremento de la riqueza. Tú para consumir torta tiene que haber tortas. Claro. Y si empieza a dejar de haberlas, el consumo va y ahí viene la crisis, ¿te das cuenta? Así es. Bueno, nos sostiene un poco la informalidad y las exportaciones de materias primas, pero tú has dicho, eso se llama sostenimiento. Así es. Pero una economía sana tiene que tener tasas de crecimiento que no las tenemos ahora, y para que haya crecimiento, ¿qué tiene que haber? Inversión de dos tipos, pública y privada. El 80% es privada, el 20%, pero ni siquiera la pública se ha activado. Los grandes proyectos están paralizados, no hay grandes cosas mineras, y la privada pues todavía no salen del susto. No sé si estas nuevas cosas los harán empezar y tengamos a partir del próximo semestre un ascenso de la inversión privada, por lo menos, ¿no? Claro, a ver si se reactiva y sigue creciendo la agroexportación, que tuvo un boom en los últimos años. Eso es quizás lo que más se mantiene, ¿no? Eso es una fuente de ingresos, pero tú necesitas más cosas que eso. Claro. Tú requieres mayor diversificación. Por ejemplo, que la minería, no conozco que haya habido nada nuevo al respecto. Y si rindes, porque bueno, los productos que se exportan han subido su precio. Esa es una ventaja y suerte, pero no es porque tengas más. Más bien grandes proyectos mineros se cayeron, ¿no? Se han caído los grandes proyectos de Tía María, ¿no? Y están las Bambas en problema, hay minas que han cerrado, ¿no? En fin, eso puede generar más adelante, no digo ahora, pero sí en este lapso gubernamental, un problema muy serio, y entonces acabar muy mal a fin del gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Así es. Ángel, nos quedan muy pocos minutos. Yo quería conocer tu opinión sobre cómo se ha tratado el tema de la bicameralidad. Bueno, yo creo que, mira, para empezar hay que decir pedagógicamente, hay que manejar en dos niveles, ¿ya? El nivel conceptual, teórico, y la historia constitucional del Perú dice que el Perú ha sido siempre un Estado cuyo parlamento ha sido bicameral,
Y la bicameral se justifica no porque haya más otorongos, sino porque es necesario que al interior del proceso legislativo, donde se hacen las leyes, hay una suerte de control intraparlamentario. Y por eso en todos los países democráticos hay dos cámaras. Una cámara que hace una ley y otra la revisa, la corrige. Y eso permite que haya un tiempo suficiente y que la ley tenga esa calidad que ahora no tiene. Hoy, con la actual constitución unicameral, todos los peruanos amigos podemos acostarnos con una norma sobre, no sé, sobre comercio, y al día siguiente nos levantamos y escuchamos en la televisión que se ha dictado una nueva ley porque el Congreso en la madrugada dictó una nueva ley. Eso puede pasar. Eso del punto de vista de las leyes. Y con exoneración de la segunda votación. Ellos pueden exonerar la segunda votación, porque si no felizmente que han ido a una segunda votación para la ley Mordaza. Sí. Pero, por ejemplo, en fin, ha sido la presión de la prensa, de la opinión pública, lo que los ha hecho retroceder a los congresistas. Pero eso sucede muy rara vez. En cambio, más común es que una segunda cámara revise. Por ejemplo, el proyecto de García para estatizar la banca fue frenado, modificado sustantivamente en el Senado de la República, a pesar que tenía mayoría prista. Eso revela entonces la ventaja. Ahora bien, la pregunta es, esta reforma importante, ¿es el momento propicio para ello? Eso es lo que yo tengo mi duda, y la verdad creo que más bien los congresistas quieren reelegirse, pero eso sería secundario, porque ¿qué importa su motivación? No importa que se haga, no creo que tenga los votos suficientes. Y a pesar que tenga mayoría, si no alcanza 2/3, tendría que ir a un referéndum, y ahí sí la recomendación que haríamos es que no vayamos a un referéndum, porque una opinión pública crispada, que odia al Parlamento, que le da un dígito, va a perderse sí, la gente va a creer que están plebiscitando al Congreso y todo el Congreso va a decir no. Entonces sería fatal para la democracia que la segunda Cámara, el Senado, la bicameralidad vaya a ser llevada a referéndum. Por eso yo creo que esta es una reforma importante que debe ser pospuesta para una mejor oportunidad. En conclusión, no es el momento. No es el momento, pero sin embargo yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, pues he distinguido los dos planos, pero no hay que bastardear una institución buena, porque ahí sí que la terminamos mucho contaminando. Claro, sí, me interesaba mucho dar a conocer tu punto de vista constitucional sobre el tema. Bueno, tenemos que hacer el alto. Vámonos a la Volvemos pausa. En unos instantes, luego de la pauta comercial necesaria. Volvemos. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Ciclo virtuoso, de la basura a la energía verde. Nuestros vecinos generan residuos que deben disponerse correctamente para no contaminar el medio ambiente. Los residuos generados a diario son transportados por camiones compactas hacia el relleno sanitario Modelo del Callao, con el fin de mantener limpia la ciudad. Disposición de residuos en el relleno sanitario Modelo del Callao. Cada día recibimos en nuestro relleno toneladas de residuos, los cuales son depositados y sellados bajo altos estándares de calidad y seguridad. Captación y recolección de biogás. Los residuos se descomponen y generan gas metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Este gas es captado por pozos de biogás y transportado a través de un gasoducto. Generación de electricidad en la central térmica Biomasa Callao. El gas recolectado en el relleno sanitario pasa a ser procesado y convertido en energía limpia con la ayuda de los grupos electrógenos. Es decir, aquí convertimos los residuos en energía verde. Transmisión de energía eléctrica a redes interconectadas. La energía obtenida se transporta a través de redes de transmisión para ser repartida.
Finalmente, la energía verde generada por Petromás es distribuida a miles de hogares chalacos, llevando energía verde generada desde los residuos. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Estamos de vuelta en el programa y como siempre en la segunda parte tenemos un invitado para nuestra entrevista de fondo. El día de hoy es un privilegio para nosotros contar con nuestro amigo el doctor Raúl Chanamé, con quien vamos a tocar temas de fondo, Ángel, temas de cierta profundidad que siempre es importante analizar, temas que tienen que ver con la peruanidad, con la razón de ser peruanos, con nuestra identidad y con la historia del Perú. Raúl Chanamé acaba de publicar este libro, Peruanidad y Posverdad, 400 reflexiones sobre una idea, y que, como mencionaba, nos ubica precisamente en eso, ¿no? En reflexionar en torno al ser peruano, qué significa el Perú, y replantea algunos temas vinculados con la historia del Perú. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, estimado Luciano, buenas noches, Ángel. Buenas noches, Raúl, ha sido un gusto estar contigo. Para poder reflexionar sobre un tema de fondo, como tú bien lo has dicho. No, bueno, yo creo que mejor dejemos al autor del libro que nos explique el alcance de su obra, que por cierto va a ser objeto de un programa especial, de los especiales que la Coordinadora Republicana lanza para discutir justamente con el autor y un conjunto de expertos sobre la importancia de la peruanidad y los debates que esto genera en el momento contemporáneo. Creo que sí, tú podrías mejor que nadie dar explicación a eso. Yo le he puesto un título, Peruanidad y Posverdad, en alusión a la manipulación histórica que se han hecho sobre un conjunto de categorías que tiene la historia peruana para tergiversarla, para confundir, para hacer incluso que los peruanos odien determinadas instituciones que están confirmadas en la historia del Perú.
Y yo creo que en la etapa republicana se tergiversó la historia de manera ideológica con el fin de permitir y justificar determinados propósitos políticos, ¿no? Pero hay que volver, hay que retornar a la historia para comprender, por ejemplo, el proceso del mestizaje, que ha sido tan manipulado y en los últimos tiempos se ha querido usar políticamente, ¿no? Como estos conceptos que renacen naciones, la nación aymara, la nación uru, la nación quechua, que me parecen que tienen que ver con un tema superado históricamente, pero no políticamente. Bueno. Tú sostienes, Raúl, algo importante cuando dices eso, ¿no? Y es que el mestizaje, de alguna manera, como sostenía también Víctor Andrés Belaúnde o sus discípulos en el tiempo, de alguna forma es la clave o el elemento central para comprender la peruanidad. Y que en estos tiempos recientes, por temas políticos, se ha tratado de construir esta idea, ¿no? ¿Qué cosa nos identifica como mestizos y por qué políticamente se quisiera desarmar esta idea, esta tesis, esta construcción? No existen identidades nacionales puras. Yo sostengo que cuando vienen los españoles, viene el más amplio mestizaje de Europa que había, ¿no? Europa nos trae a los castellanos, a los africanos, a los árabes, a los judíos. Viene. Colón es la expresión de ese mestizaje. Pero en América también existía un profundo mestizaje. O sea, a ver, ¿qué son los incas? Los incas es la síntesis de un mestizaje milenario. Ajá. O sea, son la mejor expresión de los mestizos. Y entonces cuando acá hay discursos ideológicos que hablan de un indigenismo puro, no entienden la historia peruana. Los incas es una síntesis de 5.000 años. Así es. De fusión histórica. Mira, me parece una idea central la que has dicho. Yo quisiera que los amigos que nos escuchen entendamos todos juntos la profundidad de esta afirmación. Porque el imperio de los incas duró apenas 100 años. Eso lo dicen todas las crónicas, lo dice Garcilaso. Entonces, ¿cómo es posible que en un periodo de tiempo tan corto se haya producido una civilización? Y la única explicación es la que tú estás dando, que el imperio inca es el estadio superior que articula, sintetiza, desarrolla e impulsa un proceso de colonización del territorio, de formación de culturas, en diferentes lugares, al comienzo inclusive inconexas por la vastedad del territorio, pero justamente la genialidad de los incas y del imperio fue que logró fusionar, juntar pueblos que vivían pues en la zona sur de nuestra América y del Perú y la parte norte, quizá con diferencias idiomáticas, culturales, religiosas, pero la síntesis que hace el imperio de los incas y Pachacútec en particular como emblemático, creo que revela pues justamente su naturaleza mestiza y fusión de muchas sangres contra aquellos que buscan ahora, buscando un escalpelo, buscar nacionalidades originarias, pueblos originarios, ¿no? Claro, incluso la guerra civil que da con la decadencia del Tahuantinsuyo es una decadencia por falta de afinidad regional. O sea, Quito y Cusco eran demasiado distantes. Sí. En cada de estas regiones habían identidades. Claro, había culturas distintas, claro. Entonces, cuando llegan los españoles se evidencia eso. Valdemar Espinosa Soriano, Ajá. que ha hecho un magnífico trabajo sobre la destrucción del imperio de los incas, señala que habían 200 reinos pre-incas existentes y que los europeos fue fácil aliarse con esos reinos y este imperio colapsó justamente porque ellos ofrecieron devolver derechos a estos reinos que algunos se sentían pues secuestrados, ¿no? Entonces esa es la historia del Perú. O sea, existían culturas importantes que los incas fusionaron y hay un factor básico de dominio inca, es el tema del quechua, el lengua. El día de hoy los lingüistas están haciendo trabajos importantes para descubrir que el quechua no era un idioma, sino una familia de idiomas. Ajá. ¿No? Y entonces
eso permite la expansión precisamente de los incas y permite la fusión. Y los europeos, yo hablo de europeos en términos generales, claro, no puedo hablar de españoles, porque españoles no habían en 1492. Sí, pues eso estaba en discusión. La discusión de los españoles dura cerca de 3 siglos, sí. Y es otro tema que hay que debatir. Sí, correcto, es correcto. Y entonces cuando... Había reinos, en España había varios reinos. Europeos, claro, Castilla y Aragón se juntan, ¿no? Ellos comprenden que el factor de unidad no es el factor religioso, que el factor de unidad es el factor lingüístico. Y es por eso que editan 30 vocabularios de quechua. Los que preservan el quechua son los europeos. Ellos preservan el quechua, ellos le dan Acosta, por ejemplo, cumple un papel importante en homogenizar este idioma. ¿Para qué? Para hacer la catequización con esta lengua franca, ¿no? Porque era imposible hacerlo con el castellano. El arraigo del quechua era extraordinario. Y lo mismo hacen Choún y los religiosos que predicaban allá en México, ¿no? Exacto. Traducen, ¿no? Aprenden las lenguas de los nativos de allá para justamente poder evangelizar. Los primeros sacerdotes son caciques. Los primeros 12 sacerdotes son caciques, que se les castellaniza, se les da la cultura occidental y luego de eso se les da el evangelio. Y son los sacerdotes más efectivos que va a tener el proceso de colonización. Y claro, hay panacas enteras que se convierten y eso es lo que va cambiando justamente esta fisonomía cultural, religiosa del incanato, ¿no? Porque al igual que cuando Roma se convierte al impulso de un emperador, ¿no? Justiniano que adopta el cristianismo, en el caso de los incas hay panacas muy importantes que se convierten y como tú mencionas, incluso hay sacerdotes de esta categoría, implican ya un cambio cultural importantísimo a través del tema de la religión, pero también del idioma. Exacto, y no es en los orígenes, no es una cristianización masiva, sino de élite. Claro. Van a la élite. No, era trabajar con las élites, con los descendientes de los incas, con los nobles, y a partir de ahí buscar en cascada ya los efectos. La legitimidad la tienen las élites, o sea, se respeta esa legitimidad de las élites. Y entonces van a las élites que se convierten en estos matrimonios, estos bautizos, ¿no? Son muy importantes, pero son a las élites que en el simbolismo andino representaban la legitimidad, pues. O sea, claro. ¿no? Si el inca, si una determinada panaca se cristianiza, entonces los demás sabios se adhieren a ese sistema. Así es. Ahora, hay una serie de publicaciones en los últimos tiempos, como de Marcelo Gulo, de Cristian Iturralde, que están derribando algunos mitos de la llamada leyenda negra sobre la conquista, ¿no? Y de alguna manera tus investigaciones y tus libros se inscriben en esta corriente, no en un afán hispanista, sino en un afán de mostrar la verdad que lamentablemente en la historia oficial se ha venido confundiendo, ¿no? Por criterios ideológicos, chauvinistas o lo que fuese, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y un aspecto que yo quería resaltar es este que tú mencionas de la llegada de los europeos como una corriente también mestiza, ¿no? Y hay estudios, Raúl, sobre lo que te quería pedir un comentario, por ejemplo, de la presencia de los moros y de los judíos en la conquista española, o la conquista europea, como tú has mencionado con gran precisión, ¿no? Y también en el lenguaje, ¿no? Hay diccionarios de afronegrismos en el Perú, hay diccionarios de la influencia de los moros y hay toda una corriente sobre el tema de la presencia de los judíos. ¿Qué nos puedes comentar sobre todo esto? Sobre el tema de los moros o el tema de los africanos, hablemos. Por ejemplo, en el tema de la denominación Perú hay varias teorías. Hay una teoría, por ejemplo, que la voz es africana, de un esclavo africano que rememora un dios, y esta denominación de Perú, lo lingüístico, y aparece pues el Perú como un dios africano, que habría que identificar como una de las posibles raíces de este concepto. Lo africano son los marroquí. Claro. Los marroquí, no, claro, nosotros
pensamos es el norte de África. Todo el norte de África, ¿no? que era romano originalmente y luego viene la influencia del Islam que marca una ruptura, pero que después fue la influencia de España, que extendió sus dominios. Pero mira todo el mestizaje también del que estás mencionando. Y claro, y de ahí queda pues Ceuta y Melilla como dos enclaves de aquella época. Claro, y anterior, hasta la fecha. Hasta la fecha, claro. Y el tema judío es importante. Incluso han habido teorías que sostienen que Colón era judío, ¿no? Entonces, tema de debate. Otro tema, el tema lingüístico. Colón hablaba bien el portugués, no el castellano, ¿no? Porque en ese momento estaba naciendo el castellano, estaba afirmándose la lengua. Y entonces, en la península ibérica, hablaban varios idiomas. Claro. ¿No? Entonces, esa es una característica del mestizaje. Desde mi punto de vista, España se construye en América. Sí. O sea, los europeos llegan y desde aquí identifican, homogenizan, se dan cuenta de la dimensión del mundo y crean toda una cultura, una utopía. Por eso se habla de ida y vuelta, ¿no? Porque claro. Hay muchas cosas de la hispanidad que se forman aquí. En el fondo fue un gran encuentro de dos mundos, de dos civilizaciones, a pesar que eso ha sido renegado por quienes quieren llegar a una simplificación que polariza las cosas, ¿no? Y yo sostengo de que se pondera mucho Garcilaso, lo cual está bien, pero Garcilaso no conoce el Perú. Garcilaso se va a los 20 años del Perú. Garcilaso no conoce el Perú. Garcilaso se basa en Ciese León. Ciese es muy importante, porque Ciese es el que nos hace conocer el Perú precolombino. Ciesa. Pedro Ciesa, claro. ¿No? Es el príncipe de los cronistas, es el que reivindica, es el que recorre todo el Perú. Identifica Nazca, identifica Chimú, Tiahuanaco. Pero con ojos de europeo. Con ojos de europeo. Es lo más interesante de esto, exacto, ¿no? Porque pero lo reivindica y encuentra que antes de los incas habían civilizaciones importantes. Y la fuente principal de Garcilaso es Ciesa. O sea, cuando Garcilaso exalta el pasado peruano, se está basando en un europeo. Así es. Entonces, decir, Garcilaso expresa el mestizaje cultural. Expresa que las fuentes europeas también son válidas. Claro, ¿no? Pero son ojos de un europeo que en su experiencia y en el acervo que él recoge también ha conocido que el imperio, las formaciones geopolíticas de su tiempo tenían también antecedentes en culturas, en formaciones territoriales, culturales preexistentes, que se habían ido adosando, que se habían venido fusionando. Entonces, un poco esa mirada no es la mirada de un hombre que se sorprende, sino que casi piensa por analogía lo que pasó allá en Europa, aquí también se tiene que repetir. Entonces, eso es muy importante señalarlo. Entonces, podríamos decir que España, ¿no? Era, digamos, un país que en alguna medida la palabra de mestizaje no le es ajeno, es una fusión también de culturas que logra conquistar, afirmarse en un imperio que a su vez es fruto de otro mestizaje y que inicia a partir de su presencia un proceso de mestizaje mucho más amplio, mucho más complejo como el que tenemos ahora. Mira tú cómo no son culturas absolutamente impolutas, autosuficientes, cerradas, sino son pueblos fusionados en el mestizaje de Europa y el mestizaje endógeno que tenemos aquí con los incas, que se juntan finalmente a partir del descubrimiento y la conquista. Ellos vienen de 7 siglos de invasión de los moros, ¿no? Así es. Si tú ves Granada y ves Andalucía, la presencia de los moros es innegable. ¿Cómo no va a haber una cultura mestiza en España luego de eso? ¿No? Cuando en un momento dicen España es la montaña, lo demás tierra de moros. Pues ya estaban totalmente tomados por los moros, ¿no? Y es una guerra permanente. Los balcones coloniales son marroquíes. O sea, es una influencia hacia Europa y Europa la trae aquí. Entonces, y las tapadas limeñas. Los postres, ¿no? Nuestro arroz con leche. O sea, la masa mora. Exacto, la masa mora. Que tanto nos identifica como masa morra, ¿no? Pero es la masa mora. Sí, pues.
Claro, tienes razón, O sea, claro. hay que reivindicar la peruanidad como un inmenso proceso de mestizaje que no ha concluido. No ha concluido porque hoy día, producto de estas migraciones, seguimos en este proceso de mestizaje, ¿no? La choledad del día de hoy, ¿no? Este es un profundo mestizaje. Yo creo que en la República es el otro mestizaje que no se ha comprendido. Claro, ese es el proceso final, pues, que que aparece estamos. en 1940. O sea, ¿qué cosa era el Perú antes de 1940? Era un país que no se había podido integrar mínimamente. Antes de 1940, irte a Ica era una hazaña. O sea, el de Ica no podía venir a Lima. No, Esos aislados. se usaba el cabotaje, los viajes a lo largo de toda la costa eran por barco, no había carretera. Eso recién viene con la época de Leguía y después, ¿no? Claro, entonces lo que se va a producir es un proceso de integración general a partir de 1940, ¿no? O sea, va a haber un mestizaje en los propios Andes, o sea, porque los pueblos no se integraban. O sea, no es que Huancayo se comunicaba con el Cusco, no existía eso, ¿no? Entonces, a partir de las construcciones de las carreteras, se va a producir un mestizaje intenso. Y yo tengo la teoría de que la construcción de la infraestructura carretera ha ido creando identidades y niveles de desarrollo. Mi tesis es de que ¿por qué la costa norte es más desarrollada que todos los lugares de la geografía peruana? Porque es la primera Panamericana que se hace, de Lima a Piura. Claro. Cuando llega la Panamericana, integra y desarrolla. Después viene la carretera sur, y después vienen las carreteras de acceso al centro y al sur andino, que son las últimas. Mira, qué interesante lo que has dicho, porque no hay una carretera transversal de la sierra. Exacto. No hay una carretera que corra paralela a la costa, a la Panamericana nuestra, de la que Por la la costa, sierra. por toda la sierra. Entonces, las sierras son espacios desconectados entre sí, que se conectan A través de la costa. a través de la costa, que se conectan con la Panamericana. Exacto. Eso es lo Y que eso provoca una desarticulación histórica. Allá hay una tarea pendiente, ¿ah? claro, el lugar de mestizaje típico es Lima. O sea, acá se encuentran las comunidades, acá se produce el mestizaje, acá en Lima, Claro. ¿no? Lima es el gran laboratorio del mestizaje de los últimos años, no comprendido todavía. No, eso es lo que registra, pues, Matos Claro, Mar, ¿no? Por eso que odiemos a Lima es incorrecto. Si Lima es la expresión de la peruanidad, porque acá estamos todos. O sea, pero hay discursos el día de hoy que dicen la Lima blanca, la Lima Claro. que nos desconoce. Lima blanca, ¿qué Lima blanca? Sí. Lima es la síntesis de esta revolución migratoria. Y ni siquiera mayoritariamente, eso ya es cosa de pasado. Pudo ser en una época, pero ya no lo es en la actualidad definitivamente. Hace mucho tiempo, ¿no? Mira tú, y los recalcitrantes de hoy empatan con los recalcitrantes de otros tiempos. En España, mira tú, que se negaba a reconocer que era pues una suerte de fusión, inclusive que venía mucho de África, que llegaba a algunos a decir que Europa acababa en los Pirineos. Esas visiones racistas, fundamentalistas, digamos, llevaron en España a hacer una política de persecución, ¿no? La búsqueda de los españoles viejos, ¿recuerdas, no? De aquel que no tenía raíces. Porque mira, después de casi 8 siglos de presencia de los moros en España, Claro, sí, pues. que no fue una ocupación, fue un desarrollo de poblamiento, etcétera, ya se había juntado demasiadas cosas, demasiada sangre se había juntado. El lenguaje castellano tiene un conjunto de palabras que vienen de la tradición morisca, ¿no? Que ya son parte de almohada, alhaja, alcalde, por ejemplo, son conceptos, ¿no? que vienen de... Entonces, eso se pretendió negar. Entonces, durante mucho tiempo España, que ganado por visiones fundamentalistas, expulsa a los moros, expulsa a los judíos, ¿no? Negando esa fusión de razas que era su naturaleza mestiza, hace que durante mucho tiempo, y aquí en América, la gente tuviera vergüenza de expresar. Entonces se justapone una suerte de pureza de sangre, de identidad absoluta, que es lo que quieren ahora reivindicar estos radicales en el siglo XXI. Claro, los racismos vienen con la ilustración, aunque parezca mentira. Sí. Los racismos vienen con el positivismo, que empieza a tratar de codificar, identificar, y empieza a ver que la piel es una distinción.
de la cultura, ¿no? Y entonces surgen el concepto raza del siglo XVIII. Sí, claro. ¿No? Antes ese concepto no existía como hoy día lo entendemos. La diferencia más bien era de tipo religiosa, ¿no? Es como los reyes católicos expulsan a los moros por razones religiosas y los judíos también. Claro, acá había cristiano viejo, cristiano El nuevo. cristiano viejo, ¿te acuerdas? Los españoles, claro. Y el hijo de vecino. Sí, sí, había mucha distinción. Moro, por judío, la República de Indios, República de Mestizos, así se hablaba. Claro, porque pero no existían clases sociales, sino claro, estamentos. estamentos. ¿No? Entonces, cuando hay el sistema estamental es de subdivisión pues al infinito, ¿no? Y entonces eso es lo que hay, y mucha esa mentalidad ha quedado todavía en el Perú. En el Perú hay mucha mentalidad estamental todavía. Y es por eso que nos diferenciamos por barrios, por universidades, por equipos de fútbol. O sea, nos diferenciamos por muchas cosas subjetivas. ¿De qué, Por eso- ¿de qué colegio eres? Te ¿De qué pregunto. colegio eres? Claro, sí. ¿De qué barrio? Y no solamente arriba, abajo También, se claro, dan esas claro. diferencias del que vive en el cerro y el que vive más abajo del cerro. Entonces ahí vemos, ¿qué cosa es eso? ¿Por qué discriminas? Los dos son pobres. ¿Por qué está discriminando al otro? Porque queda la mentalidad. Por eso, pues, preclasista. por eso, en lugar de avanzar hacia una lógica de integración, rescatando esas identidades propias, pero llevándolas a una síntesis superior, esta política de los socialismos del siglo XXI, que plantean la destrucción de nuestros procesos de construcción de Estado nacional para ir a estados plurinacionales, te das cuenta que reivindica inclusive la autodeterminación de estos pueblos originarios, haciendo un exceso de historia, porque la verdad ahí ha habido ya mucha fusión, muchas cosas que no se puede repetir. Creo yo que eso es un poco, eso va contracorriente lo que tenemos que hacer, ¿no? En lugar de buscar identidades que fragmenten, tenemos que seguir apostando a una gran entidad que integra. O sea, la bandera del mesticismo es una bandera que tiene plenitud, ¿no? Y en Bolivia, por ejemplo, yo he leído los textos de García Linera, donde considera que el mestizaje es un etnicidio, o sea, es una barbaridad. No, ni siquiera ya es una política rosa, no, es una política etnicidia que busca matar a las culturas y a los pueblos originarios. Mira tú esta concepción, pues. No, porque si no tendría que la República también haber sido genocida, ¿no? La última fusión, mestizaje que ha habido en los últimos 50 años fue una destrucción de alguien. No ha habido destrucción, ha habido complementación, integración, ¿no? Como factor de identidad nacional. Claro. Donde incluso estos han venido, los llamados marginados, los pueblos, digamos, históricamente han venido ganando mayor presencia, y eso yo creo que lo dice con todas sus letras y en forma muy clara Matos Mar, ¿no? Yo creo que hay que... En el desborde popular de los años 80. La reforma tiene que hacerse en la escuela, ¿no? O sea, la historia está tergiversada y hay niños, jóvenes y adultos que están confundidos. El último censo sobre autoidentificación me pareció muy crítico, porque se identificaban como quechuas, aymaras e incas, millones de peruanos, y no aparecía la peruanidad como el elemento integral. Claro. O sea, confundidos en esta historia de manipulación, Sí. ¿no? Como si decirte inca era una puridad, una reivindicación. Sí. El inca es un mestizo. Claro, en lugar de buscar la reivindicación, buscando un mejor espacio en el marco de una peruanidad generosa que se abre para todos sin ningún tipo de excepción, tienes que buscar en el aislamiento de tu propia autopercepción una forma de seguir siendo, ¿no? Claro, y en el caso de Bolivia se han inventado nacionalidades. Se han inventado. eso sí. Se han inventado nacionalidades. Han recolectado 12, 15 personas que reclamaban una identidad. Y en Chile peor. Bueno, eso ya es demasiado, ¿no? Ya. Bueno, hemos llegado al final. Mira, Raúl, ha sido realmente impresionante conversar. Hemos apenas tocado el tema. Esto hay que continuarlo, como tú bien lo has dicho. Vamos a hacer como Coordinador Republicano un evento especial que se va a retransmitir para todos ustedes, amigos. Pero creo que esto es un asunto fundamental. Sobre eso vamos a volver. Este es un asunto fundamental. Si no tenemos los que habitamos en este territorio un elemento que nos cohesione por encima de todas nuestras diferencias, la peruanidad, el ser peruanos, simplemente estamos condenados a algún momento a fagocitarnos y dejar de existir. Bueno, les agradecemos a todos ustedes, amigos, por habernos seguido en este importante programa.
Quiero decirles que nos síganos, por favor, en todas las redes de la Coordinadora Republicana, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, a través del canal CRTV. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Muy buenas noches, nos vemos el próximo sábado.